Seguimos en el living, lo estamos comentando desde el comienzo del programa. Hoy estaremos hablando de salud mental, por eso recibimos a la psicóloga Cecilia Baroni. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ella es integrante del Frente Antimanicomial, así que bueno, estaremos hablando de la ley de salud mental, de los avances que hemos tenido y también de la situación actual y cuáles deberían ser al menos los pasos a seguir. Hablemos en un principio de esta ley de salud mental aprobada en el año 2017. ¿Cómo estamos hoy respecto a su implementación, teniendo en cuenta que se aprobó sin presupuesto? Sí, y teniendo en cuenta que tuvimos 2 años de pandemia, sí, lo cual hizo que también no se pudieran hacer muchas cosas, valga la redundancia, y además en algunas cosas como que quedaron congeladas o se retrocedió, ¿no? En otras no, y esperemos que ese descongelamiento que viene ayude a seguir profundizando un modelo que en realidad nuestro país tiene ya casi 40 años. La ley viene como a legitimar un montón de prácticas y un montón de ideas y concepciones acerca de lo que implica la salud mental o pensar en términos de salud mental, que ahora que escuchaba los mensajes que estaban mandando la gente que está mirando, en general todavía seguimos pensando la salud mental como enfermedad mental, ¿no? Y no como capaz que un campo complejo que tiene que ver con muchísimas dimensiones, actores, tensiones, y casi siempre lo llevamos solo al plano individual. Entonces, creo que en eso también hemos avanzado muchísimo, sobre todo en pensar que tiene que haber, para el siglo XXI, en eso me parece que hay que insistir, nuevos abordajes y más presupuesto ni que hablar, porque a veces cuando escuchaba ahora cuando ustedes leían el mensaje, decía, ay, tiene que haber un abordaje multidisciplinar. Bueno, eso es más presupuesto, ¿no? O sea, todo lo que se nos ocurra en general tiene que ver con que si pensamos en salud mental desde el punto de vista de abordajes comunitarios, desde el punto de vista de la prevención, es más caro y eso a la larga es más barato. Pero lo inicial parece muchas veces asustar, entonces en general no se da importancia por ese asunto, ¿no? Pero me parece que, entre otras cosas, y por eso es importante, yo creo que ahora que pasamos la pandemia y a veces en psicología sabemos que los impactos de algo vienen mucho después, no son enseguida, pero uno de los impactos creo que los vivió la gente en cómo se sintió, ¿no? Y en cómo le está costando todavía rearmar su vida, sus rutinas, claro. Entonces, ese impacto hace que también esté más en tema y lo nombremos mucho, esto de qué es la salud mental y qué hay que hacer, ¿no? Entonces, lo principal, primero que me parece que tenemos que estar contentos porque Uruguay tiene una ley, no todos los países tienen una ley de salud mental, eso es una ley que es para todos los ciudadanos, además, todos los usuarios de salud, tanto públicos como privados, pero es una ley para todos los usuarios del territorio nacional, ¿no? Y que establece derechos y obligaciones, y me parece que eso está buenísimo, que todos sí puedan acceder a la página, ¿no? La ley 19.529, para mí es una herramienta que tenemos que tener en el bolsillo, porque esto que estamos planteando, si los propios usuarios, tanto lo están reclamando de alguna como privados, claro, después uno se queda, ¿no? Abordajes multidisciplinarios. Bueno, eso es lo que hay que poder pedir, por ejemplo, cuando uno va a una mutualista, o cuando, digo una mutualista sobre todo porque yo creo que tendríamos que también estar muy orgullosos de que hay cosas que pasan en lo público que todavía lo privado está muy lejos. ¿Hay otro tipo de problemas a la hora de implementar la ley de salud mental, o es el presupuesto y la cantidad de dinero que se destina? Sí, por un lado lo presupuestal es el tema más importante. Es un temón, pero después me parece que hay un tema de concepción y de comodidad todavía, digo sobre todo comodidad en esto de que muchas veces pensamos que si nos sentimos mal tenemos que ir al hospital, por ejemplo, y no capaz a un centro de referencia barrial o comunitario, una policlínica, por ejemplo, o un centro cultural donde la gente, porque a ver, desde esta perspectiva de la salud mental como un campo complejo, realmente la salud mental se dirime en el día a día y en el momento a momento. No es un tema de que se resuelve con una consulta médica o con una ida a hablar con un especialista. Eso es el inicio y eso es muy importante. Pero en la vida cotidiana, cuando la gente después se encuentra sola, cuando no sabe qué hacer, cuando no sabe a dónde recurrir, ahí
también se juega los recursos, las redes que tenemos, cómo nos sentimos, qué vamos a hacer, con quién contamos. Entonces, bueno, Claro. todo eso tenemos que rearmarlo, De ¿no? todas maneras, hay carencias muy evidentes. Sí. Obviamente está del dicho al hecho y un largo trecho y es tal cual. Ayer hablaba la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, señalaba que hay 200 niños en espera, o sea, En menores el de Cerro. 14 años en el Cerro, para atenderse en cuanto a salud mental, que son esperas de meses y hasta en algunos casos años. Entonces, uno dice, si no atendemos a los niños, a los adolescentes, ¿cómo ¿A quién? hacemos? ¿A quién estamos Claro, atendiendo? o sea, ¿no debería Sí. ser la prioridad en definitiva? Bueno, por eso, pero yo creo que para priorizarlo hay que poner recursos, porque esos son equipos de personas, ¿no? O sea, cuando estamos diciendo que hay niños y hay adolescentes y hay adultos mayores que están en lista de espera o que no pueden acceder porque no pueden pagar, por ejemplo, en este caso lo de la lista de espera es en salud pública, pero en salud privada. Y en salud privada, no mutualistas, estamos hablando también, que en general hoy a los que están accediendo son las personas que tienen recursos Para pagar una consulta. para exacto, pagar una consulta privada. a nivel de lo que se llama la práctica liberal de la profesión, ¿no? Tanto en medicina como en psicología o en otras. Pero esto que ustedes están diciendo, sí, para nosotros es urgente porque, a ver, ayer la colega podía decir esto, pero también sabemos que hay listas de espera en todo el territorio nacional y que en algunos lugares ni siquiera hay centros de salud. Entonces, requiere que nos pongamos a pensar por esto mismo que decíamos hoy, si la población entera y a nivel mundial nos dimos cuenta que estar en un estado más o menos de equilibrio, ¿no? Con nuestra vida, con nuestras pasiones, con las cosas que hacemos, nos cuesta muchísimo. Bueno, el Estado y obviamente otros tienen que poder garantizar el acceso, ¿verdad? Y yo creo que acá el Estado tiene una responsabilidad muy grande porque sobre todo iguala condiciones con aquellos que ya acceden de por sí solos, ¿no? Porque tienen condiciones económicas o porque lo tienen como prioridad. Entonces estamos hablando ya no solamente de atención, muchas veces todo lo que tiene que ver con acompañamientos terapéuticos para algunas determinadas situaciones, o cuidadores o asistentes, un mismo espacio, acceder a veces que por eso también me parece buenísimo que podamos inclusive hasta las agendas de cultura, acceder a ir a un teatro, a un cine gratis, que a veces la gente no puede pagar, ya hace que uno se distraiga y que pueda poner la cabeza en otro lado y no solamente en lo que me está pasando a mí y no sé cómo salir, ¿no? Entonces sí, claro, yo creo que ahí están haciendo un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo muchísimo los trabajadores de la salud por sostener algo y a la par poder sostenerlo en las condiciones que también uno no se enferme, ¿no? Sí, Entonces, digo, así como todos los trabajadores que están en primera plana. Cecilia, hablamos de todo esto que está pasando, que también un poco es consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que acható todo y frenó todo, pero pensando un poco en el diagnóstico que tiene el Uruguay, ¿cómo está en cuanto a cifras? ¿Hay subregistro de diagnósticos de personas que tienen algún tipo de patología y que no están diagnosticadas? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? No, eso es una falta. No tenemos cifras, inclusive las cifras que pueden salir o que estuvieron el otro día, por ejemplo, presentes en el informe que hizo la diaria en relación también, por ejemplo, al consumo de determinados fármacos y qué es lo que más volvemos, y estaría bueno que la gente lo supiera, es uno de los abordajes posibles, ¿no? En la farmacología en relación a los malestares. Sí. Pero después no hay acceso a la cantidad de consultas, ¿no? Ahora, si vamos, por ejemplo, a la forma de abordaje para algunos problemas como más complejos, sí. Yo te diría que estamos mucho mejor que en otros países, como por ejemplo el número hoy de camas, por ejemplo, en el Vilar de Bo y la duración de internaciones bajó muchísimo y estamos en 300 camas. En otros momentos históricos fueron 3.000 personas. Igual estamos teniendo índices de suicidio altísimos. Bueno, por eso, claro, la región vinculados con la salud mental. Bueno, o sea, ni que hablar. Lo que pasa que estábamos hablando de los números que podemos acceder o no a consultas, pero este es otro número que vos traes, que me parece bárbaro. El punto final de la problemática, ¿no? O sea, la salud mental muchas veces se genera, va creciendo tanto que muchas veces desencadena en un suicidio o en un acto violento, ¿no? Sí, yo diría que la desesperanza, ¿no? Y la falta de proyectos, porque en realidad volvemos, depende de lo que uno pueda ahí, desde qué concepción uno
nos separe en salud mental, ¿no? Claro. Pero en esto que ustedes dicen, evidentemente el suicidio es una de las problemáticas que tenemos mayores, asociadas a muchas veces el encierro, la soledad y la falta de perspectiva, y de proyectos, ¿no? En ese sentido, es un problema no solamente uruguayo, sino a nivel mundial, por una cuestión hasta del sistema en el que vivimos, que nos deja como por fuera todo el tiempo de cosas, ¿no? Ahora, digo por esto que vos decías, es como el fin. Yo creo que es lo que más nos preocupa, pero en realidad todos los cuadros que se puedan presentar tienen sus evoluciones, sus diagnósticos, sus pronósticos, y me parece que en eso también tendríamos que poder ayornarnos en diferentes abordajes que muchas veces, que creo que es una de las críticas que le hicimos fuertemente a esta ley, sigue siendo solo desde una mirada, desde una disciplina. Entonces tenemos que poder abrir, porque no todo es patologizar cómo nos sentimos, ni todo tiene que ver con cifras, pero sí tiene que ver con esto que estamos haciendo, a veces de poder pensar juntos, hablar, ponerlo en el tapete. Recién una persona que les mandaba mensaje decía: me da vergüenza decir que voy al psiquiatra o que voy al psicólogo, sigue siendo un tabú y tenemos que poder ponerlo en el tapete y ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de salud mental. Cecilia, tenemos que despedirte, pero creo que es un tema que da para hablar. De repente podemos coordinar más adelante, lo vamos a hablar con la producción para tener una segunda instancia, porque nos quedaron un montón de temas sin tocar. Este es un tema obviamente muy complejo, largo, para poder abordarlo en profundidad requiere más tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.